Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes o lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. A manera de introducción, hermanos, hemos visto en el capítulo anterior cómo obra el verdadero conocimiento. El domingo anterior veíamos que el verdadero conocimiento de Dios genera madurez. Y esa madurez o ese conocimiento se ve en el amor hacia los hermanos que busca su edificación. Más adelante Pablo va a retomar esa idea en 1 Corintios 13 y va a decir que aun si yo tuviera lenguas humanas y angélicas, si tuviera todo conocimiento, pero no tengo amor, de nada me sirve. Más adelante él va a decir que el amor no es egoísta, no busca lo suyo, no es jactancioso, ¿verdad? Y esto es lo que Pablo está tratando de demostrar aquí. El capítulo 9 no es otro tema. No vemos a Pablo diciendo en cuanto al apostolado. Más bien, esta sección del capítulo 9 es una continuación del capítulo 8, porque al final de este texto ustedes van a ver que Pablo dice que hace lo que hace, predica el Evangelio y no hace uso de su derecho como apóstol para no poner tropiezo a los hermanos. Esa es la idea que él viene desarrollando desde el capítulo 8 y él finaliza diciendo que si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. En otras palabras, el conocimiento verdadero de Dios genera madurez. La madurez verdadera busca la edificación de los hermanos motivado por el amor a Dios y el amor a ellos. Y si ello implica restringir mis libertades, Pablo está diciendo yo estoy dispuesto a hacerlo. Entonces ahora en el capítulo 9 lo que el apóstol Pablo va a hacer es continuar eso que inició en el capítulo 8, pero ahora poniendo como ejemplo cómo él, siendo un apóstol y teniendo unos derechos y libertades específicas, no hace uso de ellos. ¿Para qué? Para no provocar tropiezo a los hermanos, y eso está motivado también por el amor. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. 3 puntos. Como buen bautista, diría Jacobis. El apostolado y sus requisitos. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son los derechos del apóstol. En tercer lugar, vamos a ver cómo Pablo ilustra los derechos del apóstol. Y al final, vamos a hacer algunas aplicaciones. Así es que, ¿cuáles son los requisitos del apostolado? Miren que el versículo 1 del capítulo 9, Pablo dice: no soy libre, no soy apóstol. No he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor.
Cuando uno da un discurso, mis amados hermanos, hay algo que se llama como discurso retórico, o también se utilizan las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son preguntas que uno hace no con el objetivo de buscar una respuesta, porque la respuesta es obvia. Es para que el que escucha o el que lee pueda hacer reflexión de cuál es la lógica del argumento que quien habla está haciendo. Entonces Pablo dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Es obvio que los hermanos saben que la respuesta es verdadera a cada una de estas preguntas, pero él está intentando hacerles énfasis para que sean conscientes, ¿verdad? Probablemente hay algunos hermanos que no están considerando a Pablo realmente como apóstol, o como Pablo no está ejerciendo los derechos que él tiene como apóstol, dudan de si él realmente tiene autoridad para ser apóstol. Es decir, yo tengo unos derechos y como no hago uso de ellos, algún hermano puede estar pensando la razón por la que no hace uso de estos derechos es porque él en el fondo realmente sabe que no es ningún apóstol. Entonces Pablo va a argumentar y va a decir, yo sí soy apóstol. ¿Y cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son los argumentos que él da? Tenemos que retroceder a Hechos capítulo 1, versículo 21 y versículo 26. Recordarán ustedes que Judas comete suicidio y queda esa vacante del apostolado de los 12, y estas personas, los hermanos reunidos, dicen que tienen que llenar ese espacio, ¿verdad? Entonces en el versículo 21, hablando de cuáles son los requisitos que debe cumplir esa persona que va a reemplazar a Judas, los apóstoles dicen, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor vivió entre nosotros. Entonces, primero, tuvo que haber acompañado a los apóstoles y haber estado con Jesús. ¿Desde qué momento? Desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Es decir, desde el momento en que Jesús fue bautizado. ¿Se acuerdan que el Espíritu de Dios desciende como paloma y desde el cielo se oye una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Desde ahí hasta hace algún momentico, de acuerdo al capítulo 1. Antes de que ellos estén aquí, Jesús es recibido arriba en el cielo y unos ángeles le dicen a ellos, ¿ustedes qué hacen mirando hacia arriba? Así como él subió, va a regresar. Entonces, hasta ese momento, quien vaya a reemplazar a Judas ha tenido que estar con los discípulos y con Jesús. Uno que sea constituido testigo con nosotros de su resurrección, es decir, tuvo que haber visto a Jesús resucitado para poder ser apóstol. Presentaron entonces a dos, a José llamado Barsabás, el que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado dijeron, tú Señor que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado como con los 11 apóstoles. Pero Pablo no está ahí. Pablo no estuvo con Jesús. Pablo no vio a Jesús resucitado con los apóstoles. Pablo no estuvo cuando Jesús fue bautizado. Pablo no estuvo cuando Jesús fue crucificado y sepultado. Pablo para esa época era un fariseo, ¿verdad? Y él vivía su vida de acuerdo a lo que él consideraba que era lo justo, siendo fariseo y siendo irreprensible en cuanto a la ley. Sin embargo, Pablo sí cumplió con estos requisitos para ser apóstol. 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 y 9, Pablo dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pablo reconoce que persiguió a la iglesia de Dios, pero también está dando testimonio de que él vio a Jesús. ¿Y por qué lo vio? Porque Jesús se le había aparecido a él. Hechos capítulo 9, versículo 15. Pero el Señor le dijo, ve porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Se acordarán que en ese momento, camino a Damasco, Pablo se encuentra con Jesús y Jesús le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él dice, heme aquí, Señor, y le encomienda una función específica. ¿Cuál es la misión específica? Tú serás instrumento en presencia de los gentiles. Es decir, él va a predicar el evangelio a personas por fuera del pueblo de Israel. En el capítulo 13, versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, como ustedes notan, Pablo ve a Jesús,
Jesús se le revela a él, ¿verdad? Le da una misión específica a una población específica y a un territorio específico, que también lo hizo con los discípulos. En Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 17, encontramos más evidencia de ello. Pablo dice: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. O sea que el evangelio que está predicando Pablo no fue porque Pedro o Juan se lo enseñó. Ellos fueron a la escuela de Pedro, entonces fue enseñado. No, dice que todo lo que él sabe del evangelio, Cristo mismo se lo reveló, Cristo mismo le enseñó. En otras palabras, es como si Pablo hubiese estado con Jesús todo el tiempo que estuvieron los apóstoles con Jesús. Versículo 13, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Pablo entonces está dando algo de su biografía. Él está diciendo cómo fue instruido, cómo fue enseñado. Y más adelante Pablo dice que cuando él regresa donde los apóstoles, va donde algunos que tenían autoridad, Pedro, Juan, los demás apóstoles, les muestra el evangelio y ellos le dieron la derecha en señal de aprobación. Ese es el evangelio. De manera que Pablo está una y otra vez demostrando y justificando que él no es apóstol porque él se hizo llamar o se autodenominó apóstol. Él fue denominado por el Señor, llamado por el Señor, escogido por él, ¿verdad? Cristo se le reveló a él, él fue enseñado directamente por el Señor y es ese evangelio el que él corrobora con los apóstoles y es el que él está predicando. En 1 Corintios capítulo 9:1, ustedes van a ver que Pablo, esto que les acabo de leer, lo dice. ¿Acaso no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Pero él aquí da otra evidencia de su apostolado. Miren cómo termina el versículo. No son ustedes mi obra en el Señor. Mi obra en el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Miren, una de las evidencias, aparte de todo esto que ya saben, es que a menos que yo sea apóstol, ustedes no serían cristianos. Ustedes no habrían conocido al Señor. Ustedes no habían sido instruidos en el evangelio. Ustedes no tuvieran el conocimiento que tienen hoy, no tuvieran la madurez que tienen hoy, no estuvieran donde están hoy. Anteriormente habíamos hablado que quien fundó esta iglesia fue Pablo. Y luego que él se va hacia Éfeso, deja a Apolos. Por eso es que en el capítulo 1, ellos están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Tienen una pelea como de autoridades. Pero Pablo les dice más adelante en el capítulo 2, 3, que él los engendró como padre espiritual. O sea que ellos están donde están porque de alguna manera Dios, a través del ministerio apostólico de Pablo, ellos habían conocido al Señor, ellos habían creído el evangelio, ellos habían sido redimidos. Mis hermanos, ¿qué más evidencia? De entrada, mis amados hermanos, hoy por hoy hay mucha apostolitis, ¿verdad? Todo el mundo es apóstol. Y algunos dicen, bueno, la palabra apóstol significa enviado. Y de alguna manera, cuando uno envía a alguien, uno puede decir, bueno, a él lo mandamos en una misión apostólica. En ese sentido, sí. Sin embargo, como diría Albert Mohler en algún momento que le preguntaron acerca del cristianismo evangélico, John MacArthur le aporta a lo que él está diciendo. Él decía que la iglesia con el tiempo ha perdido algunas palabras que las identificaban han perdido su significado. Por ejemplo, cristiano. ¿Quién es un cristiano? Parece que la palabra cristiano ya no habla de una persona específica, consagrada, sino que ahora todo el mundo es cristiano. Y ahora nosotros tenemos que decir, no, el cristianismo bíblico. Ya tenemos que usar un adjetivo para poder hacer una diferencia entre un cristianismo y otro cristianismo. Porque se ha vuelto insípida. ¿Y por qué se ha vuelto insípida? Porque hemos
Le hemos quitado el sabor, le hemos quitado el peso realmente a nuestra identidad en muchas cosas. Y el apostolado, en términos de lo que la Biblia dice, ¿verdad?, hoy ya no existe. ¿Por qué? Porque no hay nadie que hoy pueda hacer esto, entre otras cosas que pudiésemos decir. Los apóstoles en el Nuevo Testamento son los profetas del Antiguo Testamento. Cuando los profetas hablaban, Dios hablaba. Cuando los apóstoles hablaban a la iglesia, era Dios hablando. Pablo felicita a los hermanos de Tesalónica porque cuando ellos recibieron el evangelio de la verdad del Señor Jesucristo, no lo recibieron como palabra de hombre, sino como lo que es la palabra de Dios. En primera de Pedro habla acerca de los escritos de Pablo y dice que hay algunos escritos de Pablo que son complejos de entender y que los indoctos tuercen como también tuercen las otras escrituras. Pone la escritura de Pablo al nivel de las otras escrituras del Antiguo Testamento. El apóstol tenía la autoridad para hablar en nombre de Dios, en representación de Dios. Cristo es la piedra angular y los fundamentos que hay sobre esa piedra angular son los apóstoles y los profetas. Sobre ese fundamento se edifica la iglesia. Por eso, cuando alguien dice hoy que es un apóstol, lo que esa persona dice, siendo consistentes con eso, tendríamos que aceptar que lo que esa persona dice es palabra de Dios. Y hermano, la palabra de Dios está ahí en su libro, ya está completa. Lo que nosotros debemos hacer es ser animados por las escrituras. Y esto más adelante lo vamos a ver. Esto que está escrito, dice el mismo apóstol Pablo, fue escrito para nuestra edificación. Para que nosotros aprendiendo esto no pequemos ni vivamos como vivieron los del Antiguo Testamento, sino que podamos aplicar estas cosas a nuestra vida y vivir de acuerdo al evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí vimos someramente, mis amados hermanos, el ministerio apostólico, los requisitos que se requieren para ser un apóstol. Mis hermanos, no se ensanchen una pelea con alguien que de pronto diga, no, yo sí soy apóstol. Hermanos, yo creo que no existen apóstoles hoy. A veces se utiliza el término, es más para tener cierta autoridad, cierta posición, cierto lugar de reconocimiento frente a los demás. Y entonces, ¿cómo me llamo? Apóstol Brian. Hermano Brian, apóstol Brian. Sí, pero eres mi hermano. Sí, pero dime apóstol. ¿Y por qué? Toda la justificación que usted quiera escuchar de ahí para allá. Gran campaña evangelística. Profeta fulanito. El apóstol fulanito. Y en algunos casos ya se utiliza incluso el patriarcado. Hablando de esos hermanos que tuvieron un ministerio por allá entre los 70, 80, 90, que pusieron tuvieron cierto impacto en Latinoamérica, entonces a ellos ya se les dice patriarcas. Por ese nivel, por ese estatus. Y estamos buscando reconocimiento y posiciones ministeriales y sociales. Mis hermanos, Pablo es un verdadero apóstol. Él demuestra que es apóstol. Y ahora miren los derechos que tiene el apóstol. Nuestro segundo punto. Versículo 3, versículo 2 al 6. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Ya lo vimos en el versículo 1. Ellos son la obra del apostolado de Pablo. Ellos son el sello, lo que certifica que él realmente es un apóstol, por la manera en que ellos han aceptado el evangelio, han crecido, conocen al Señor. Y dice Pablo, mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Cuáles son los derechos de un apóstol? Basado en esta porción de texto: comer y beber. Y usted podrá decir, pues todo el mundo tiene que comer y beber. Sí, pero como ellos son apóstoles. Aquí no se está refiriendo Pablo a la comida sacrificada a los ídolos o a bebidas, ¿verdad? De ese tipo. Está hablando a comer y beber como cualquier otra persona. Tiene derecho a tener un sustento. Dice, tenemos derecho a casarnos. Pablo, Bernabé, los hermanos de Cristo, Pedro,
Ellos tenían esposas. Ahí usted va a ver Cefas, y esa es la palabra aramea para Pedro. Pero mire, en Mateo 13:55 dicen las personas que están viendo a Jesús: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Hermanos, esto es algo interesante porque en algunos círculos religiosos se entiende que María fue María virgen, siempre virgen. Y si siempre fue virgen, ¿cómo fue que nació Jacobo, José, Simón y Judas? Ellos no nacieron por obra del Espíritu Santo. El único que nació por obra del Espíritu Santo fue Jesús. Jesús tenía hermanos. Se entiende que José, el esposo de María, probablemente en edad muy temprana falleció, porque desde después que Jesús nace nunca más se menciona en los evangelios. Probablemente falleció, dice la tradición. Mateo 8, versículo 14 dice: al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Si Pedro tiene suegra, es porque tiene esposa. Lógico, ¿verdad? Entonces estos hermanos se podían casar, y si se podían casar, pues podían tener hijos, ¿verdad? Hay algunas iglesias, algunos círculos religiosos que a los pastores y líderes se les impide casarse, porque el matrimonio es un obstáculo para servir al Señor. Ya vimos eso un poco en 1 Corintios capítulo 7. Puede que sí, como puede que no. Eso va a depender de las circunstancias. Cualquiera que sea su situación, su meta es seguir glorificando al Señor, casado o soltero. ¿Cuál es el otro derecho que tiene Pablo? Tiene derecho a no trabajar. Repito, tiene derecho a no trabajar por fuera del ministerio. Recuerden que para los griegos el trabajo físico, ellos tenían una especie de dualismo. Estaba el mundo espiritual o inmaterial y estaba el mundo material. Entonces ellos entendían que en el trabajo, en el área del trabajo, entre el trabajo fuese más mental, más intelectual, era mucho más elevado, y si era más físico, era más dejado a los esclavos. Entonces el apóstol Pablo y Aquila eran tejedores de tiendas. Ellos hacían tiendas de campaña y ellos vendían eso. Era un trabajo manual. De alguna manera, para los corintios, con esa influencia griega, que Pablo, siendo apóstol, hiciera ese trabajo manual, era como si él estuviera haciendo un trabajo de baja categoría. Y como que eso no lo haría un apóstol. Un apóstol se dedicaría a cosas más elevadas, a cosas más etéreas, a cosas más metafísicas, a pensar, a filosofar, no a tejer tiendas con las manos. Eso lo hacen los esclavos. Y Pablo dice no, porque él entendía que el trabajo era una manera de desarrollar el mandato cultural de Génesis capítulo 1. Pablo trabajaba con sus manos en Hechos 18, versículo 3, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. En el capítulo 20, el versículo 34 y 35 dice: ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esta es otra evidencia de que Pablo fue enseñado por el Señor Jesucristo, porque este texto no está en ninguno de los evangelios. El único que lo cita es el apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses capítulo 2 verso 9, Pablo dice: recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamábamos el evangelio. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versos 7 al 9. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Volviendo a Corintios. Él en su ministerio apostólico tiene el derecho de dedicarse de manera exclusiva a ser apóstol, y la iglesia tiene el deber, el mandato y la responsabilidad de sostener el ministerio apostólico. No solamente el de Pablo, sino el de todos los apóstoles. Y Pablo entonces dice: no tenemos nosotros derecho a no trabajar. Una doble negación es una afirmación.
Él dice, ¿acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? O sea que Pedro sí tiene el derecho a no trabajar y a dedicarse al ministerio apostólico. Jacobo, Juan, ellos sí pueden, pero nosotros no. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mis hermanos, Pablo entiende que ese es su derecho. Come, bebe, se puede casar, salir. Él tiene derecho y puede, como derecho, puede exigirlo a la iglesia. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cómo Pablo ilustra ese derecho y usa 3 figuras. Los soldados, los agricultores, los ganaderos como ilustraciones, y luego cita un argumento jurídico, un argumento legal de por qué esto es así. Primer ilustración, soldados, versículo 7 del capítulo 9. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? En otras palabras, ¿ustedes han visto un soldado financiarse a sí mismo para irse a la guerra? Él mismo compra sus balas, su fusil, su granada. Estoy hablando en términos actuales. En ese tiempo, él mismo hacía su espada, su armadura, su casco, él mismo usaba su jabalina, él buscaba para financiar para ir a la guerra. No, o está en la guerra o trabaja para estar en la guerra, pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eso es una pregunta retórica. La respuesta obvia es, no, Pablo, no hemos visto a ningún soldado que vaya a la guerra a sus propias expensas. Segunda ilustración, parte B. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Aquí habla de los agricultores. En otras palabras, ¿quién de ustedes hace un cultivo de plátanos y no come de esos plátanos? O cultivamos los plátanos para que se pierdan los plátanos. Y no, es que tengo la satisfacción de haberlos cultivado, pero se están pudiendo. No, es que solo cultivarlos ya me gozo. ¿Quién monta un negocio? ¿Quién monta una empresa? ¿Quién hace una carrera? Todo lo que usted hace, de alguna manera, busca cosechar algo de eso. Y ese es el ejemplo que dice Pablo aquí. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8 dice, yo planté, Apolo regó, la misma metáfora del agricultor. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. La figura del agricultor. Uno planta, otro riega. Dios es el que da el crecimiento, pero quien planta y quien riega esperan cosechar. No plantamos de balde, no trabajamos de balde. Tercer ilustración, ganaderos, parte última del versículo 7. ¿Quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Quién tiene una vaca lechera y no le saca leche? ¿Quién tiene unas gallinas ponedoras pero no se come los huevos? ¿Quién cría pollos? Para que se mueran de viejitos los pollos. Bueno, ya hay algunos que tienen los pollos de mascota, ¿verdad? Pero mis hermanos, esa es la lógica de Pablo. Proverbios capítulo 27, verso 25 al 27. Cuando la hierba desaparece, se ve el retoño y se recogen las hierbas de los montes. Los corderos darán para tu vestido, las cabras para el precio de un campo. Y habrá suficiente leche de cabra para tu alimento, para el alimento de tu casa y sustento para tus doncellas. Está infiriendo que alguien que está trabajando y que el Señor está bendiciendo ese trabajo de las manos de esa persona. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, yo voy a cuidar este ganado y con la lana que me dé estas ovejas voy a hacerme un traje, una camisa, un pantaloncito, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pablo sigue ilustrando este punto y ahora cita el Antiguo Testamento para demostrar que eso no es un invento de él, hermanos. Verso 8. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿Es algo que yo me inventé? ¿Es mi opinión personal? No. ¿No dice también la ley esto mismo? ¿Y a quién está citando Pablo? Está citando la ley. Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. No pondrás bozal al buey mientras trilla. Ya lo citó anteriormente. ¿Acaso Dios dice esto porque está muy preocupado de los bueyes? ¿Está preocupado del burro, del caballo que nos transporta? ¿Está preocupado el Señor? No, dice ahí el texto.
¿Se preocupa Él por los bueyes? No, o lo dice por nosotros. Lo dice por nosotros, dice Pablo. Porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Es el mismo punto. Este texto también es tomado por Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 versos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. La predicación y la enseñanza es un trabajo. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y también dice, el obrero es digno de su salario. O sea que tenemos un obrero que trabaja enseñando y predicando, y esta persona, como está trabajando, no le podemos poner bozal. No, deben alimentarlo, deben sostenerlo, deben sustentarlo. Él necesita un salario, él merece un salario, él tiene derecho a un salario. Si lo queremos poner en esos términos, la dignidad de esa labor, dice el texto, él es digno, el obrero es digno de su salario. Mis hermanos, venimos hablando del apostolado y ahora vemos que Pablo tiene derecho a esto. Hoy por hoy, ¿cuál es el común denominador? Iglesias de la prosperidad, ¿verdad? Manipulan, venga, siembre, pacte de, sácate el anillo, quítate el reloj y un montón de cosas. Y esto que está aquí es una amalgama de manipulación, de tergiversación, de error, incluso de herejías, porque hacen del dinero el centro, el goce y la felicidad el centro del ministerio. Y llevan ese punto a hacer que las personas vean que el goce y la felicidad, el estatus y el materialismo sean el centro de la vida cristiana. Entonces en la iglesia no pueden haber personas pobres. No pueden haber necesitados, porque eso es señal de maldición, de pecado, de cualquier cantidad de cosas, menos de la providencia del Señor. Y usan estos textos, hermanos, que interpretados en su contexto sí significan eso. Que el ministro, que el obrero, que el pastor, en este caso, que el apóstol tiene derecho a cosechar de la iglesia. Y miren lo que dice, Pablo lo dice de manera literal. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Y ayer mientras preparaba este texto yo decía, Señor, ¿yo cómo aplico esto? ¿Cómo lo aplico? Y la razón, hermanos, no es porque sea complejo aplicarlo. Yo creo que el texto es bien claro. Mi lucha es cómo aplicar este texto sin que usted lo conecte o lo relacione con lo que afuera en el mundo cientos y cientos de iglesias están tergiversando, haciendo del dinero el centro. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por fortuna, más adelante resuelve la situación. ¿Cuáles son las implicaciones de este punto? Y esto es como la manera en que Pablo resuelve el tema. Hermano, aquí hay algo que los teólogos llaman una especie de tensión teológica. Hay una tensión. ¿Y en qué consiste la tensión? Vamos a ver varias citas. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice: al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Es decir, si usted está siendo enseñado por Pepito, por Pepita, comparta algo bueno con ese hermano, con esa hermana. La enseñanza no se circunscribe de manera exclusiva al púlpito, a la predicación central el día domingo o el miércoles o el día de oración. También significa dar, compartir toda cosa buena. Y aquí estamos hablando específicamente de cosas que pueden ser materiales. Un café, borojó, maracuyá, un tintico, pancito con queso por dentro, lo que usted quiera. Pero que usted haga partícipe a quien le está enseñando, a quien le está sirviendo a usted, hágalo partícipe de toda cosa buena. Dice Pablo en Gálatas 6:6.
1 Timoteo 5:17, ya lo leímos, ¿verdad? Que sean considerados de doble honor, ¿verdad? Los que trabajan en la enseñanza. Hechos capítulo 8, versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Notan eso? Eso es lo que está pasando hoy con esas iglesias, con esos entornos, con esos lugares, con estas personas. ¿Quieres doble unción? Doble ofrenda. ¿Tú quieres desatar los cielos para ti? Ven, pacta. Esa es la idea. Obtener bendiciones, obtener privilegios, obtener lo que sea que quieran obtener de Dios a través de una transacción económica. El Señor detesta, aborrece. En palabras de Pedro: tu dinero perezca contigo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3. Hablando de los requisitos del pastor, dice: no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Avaricioso, deseo de más, dinero, de cosas materiales. En Tito capítulo 1, verso 7, hablando de los ancianos, dice: el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, finaliza, no amante de ganancias deshonestas. En 1 Pedro capítulo 5, verso 2 dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, no como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, sincera voluntad. Entonces, ¿en qué consiste la atención? Al tiempo nos muestra que el servicio en el Señor, la motivación para servir al Señor no es el dinero, ni las posesiones materiales, ni las ganancias deshonestas, ni buscamos estar en la piedad o buscar en la piedad nuestra fuente de financiación personal. No queremos que el dinero solucione nuestras necesidades económicas, y como el ministerio pastoral permite eso, pues yo voy a ser pastor porque ahí hay una platica suave. Orar, predicar los domingos, consejería, ojalá fuera así. Entonces se le exhorta al hermano, al pastor, al obispo, ¿verdad?, que examine su corazón. No entramos al ministerio por dinero. No buscamos en el ministerio hacernos ricos ni millonarios. Ni la iglesia es una empresa, ni familiar, ni personal. Pablo lo deja claro y el Señor lo deja claro. Por otro lado, en el versículo 11, Pablo dice, de 1 Corintios 9, si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que cosechemos lo material? Miren lo que dice el versículo 13 y 14. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Así también, miren lo que dice, ordenó el Señor. No sugirió el Señor, no recomendó, no lo dejó a su discusión. No, ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces, por un lado, la atención está. Nuestra motivación no es el dinero, no buscamos enriquecernos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, se está diciendo es que Dios ordenó que quien predica el Evangelio tiene que vivir del Evangelio, y que quien sirve en el ministerio, en este caso del apóstol, pero actualizado acá sería el ministerio pastoral, o aquellos que desempeñan funciones a tiempo completo, medio tiempo en la iglesia, ellos deben tener su salario. Deben y tienen derecho a eso, deben ser sustentados. Mis hermanos, ¿por qué Pablo escribe eso? Porque les está tirando una indirecta para ver si se meten la mano al bolsillo. Les tira un sarcasmo, una sátira, a ver si se dan cuenta. Pablo se estará quejando aquí. No, este ministerio está muy duro y ustedes todo el tiempo lo cuestionan a uno, y que no soy apóstol, que no sé qué. Si yo dijera,
Si fuera que me dieran, pues, una papayita por lo menos, y si lo invitaran a salir. No, definitivamente. Pero el Señor lo dice, pero bueno. ¿Será que Pablo está hablando así aquí? No. Mire lo que dice el versículo 15, el versículo 12 y 15. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo. Los mochó. No le estoy diciendo esto ahora para que ahora sí corran. Ay, sí, apóstol. Venga, Pablo, nos vamos a... ¿Y saben por qué Pablo tiene esto? Miren lo que él dice. Porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Pablo la tiene clara. Él está dispuesto a morir antes de que la exigencia de estos derechos se convierta en una piedra de tropiezo, en un motivo para algunos hermanos, para que ellos lo priven de predicar el evangelio. Eso en palabras cristianas, ¿eso qué significa? Pablo está diciendo, yo, por el llamado que Dios me hizo, por la encomienda, por el encargo, porque fue Cristo mismo el que me llamó, porque Él es el que me sustenta, Él es el que me provee. Si yo para edificarlos a ustedes, para amarlos a ustedes, para servirles a ustedes, me tengo que poner a trabajar para financiarme a mí mismo, aunque eso no lo hace nadie. Si yo lo tengo que hacer, pues lo hago, porque yo no voy a estar atados a ustedes. Porque lo que a mí me interesa es que ustedes conozcan a Cristo, no me interesa su dinero. Aquí estamos viendo el corazón de Pablo. Estamos viendo el corazón de Pablo. Él tiene el derecho, él tiene la autoridad, tiene el llamado, tiene las evidencias, tiene todo. Tiene toda la escritura para argumentar por qué tiene derecho. Y él vive en esa tensión. A mí no me mueve el dinero, pero ustedes deberían sustentarme. Y eso es una tensión. Pero Pablo dice, si eso es un problema para ustedes, no importa, aquí les voy a seguir predicando el evangelio. Pero pastor, ¿y qué vas a comer? No se preocupe por eso. Que el Señor provee y yo trabajo. Escuche y siéntese. Pero Pablo, siéntese. Escuche. ¿Para qué entonces usa Pablo su posición de apóstol? ¿Para qué utiliza los derechos que tiene como apóstol? ¿En qué los usa? Lejos de exigir, aunque con razón podía hacerlo, lejos de ejercer con plena libertad de conciencia su derecho como apóstol, Pablo usa esa libertad para autorrestringirse. Ese es el verdadero uso de la libertad. Por eso les dije que esta era una continuación del capítulo 8. Hay algunos hermanos que teniendo ciertas libertades en su conciencia, teniendo ciertas convicciones, no quieren autorrestringirse. ¿Por qué? Porque les parece que es demasiado sacrificio. O sea que yo no me puedo comer un café porque el hermano, el café, no. ¿Cuáles eran las convicciones que Pablo tenía que lo llevaban a ejercer de esta forma tan paradójica su libertad? Primero, versículo 16 en adelante, 15 en adelante. Para Pablo, predicar el evangelio era su gloria, era su motivo de orgullo, era su mayor satisfacción. Miren lo que dice Pablo: mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. ¿De qué gloria? De anunciar el evangelio. De anunciar el evangelio. Para Pablo lo más importante era predicar, enseñar, redarguir, llevar a las personas a Cristo.
Él entendía que su ciudadanía no estaba aquí en la tierra, sino que estaba en los cielos y que todas estas cosas pasan, pero las palabras de Dios no pasan. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo tenía Pablo aquí entre ceja y ceja y entre pecho y espalda, como diría mi profesor de álgebra. En segundo lugar, predicar el evangelio era también un deber, con o sin sostenimiento financiero. Mire lo que Pablo dice: ay de mí, verso 16, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Anteriormente él dice: estoy bajo el deber de hacerlo. ¿Esto qué significa, hermanos? Aun cuando Pablo no hubiese recibido ese lugar de apóstol, ese llamado especial, como creyente común y corriente, él tiene el deber, por amor al Señor, de predicar el evangelio. De predicar el evangelio. Tercero, la voluntariedad de predicar el evangelio la tenía el apóstol Pablo. Pablo predica el evangelio porque fue comisionado por Cristo mismo, pero también lo hace de manera voluntaria. Lo que leíamos en 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 al 4. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velen por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Esto Pablo lo tenía claro. El pastor no está aquí porque le toca, o no debería estar aquí. Tampoco está aquí porque lo estén obligando, porque lo estén amenazando. Tampoco está aquí ejerciendo dominio, manipulando y controlando la vida de la gente. No salga, no entre. ¿Usted por qué está llamando? No, baje ese celular, suba el celular, no haga pila. No, mis hermanos, el que gobierna la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos esclavos de Cristo, servidores, doulos. Nuestro propósito de vida está en manos del Señor y depende de Él. Estamos aquí porque Él nos puso, pero también porque queremos, no por el dinero. O al menos esa debería ser el objetivo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo también tenía en cuarto lugar el encargo como un mayordomo de hacer lo que su amo le ha mandado. Miren cómo el Señor lo ilustra en Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar, vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, porque hemos hecho lo que debemos hacer. Ah, pastor, no, mire, no, aquí vea, es que me vine a las 5 de la mañana para limpiar las sillas y organizar la iglesia. Usted sabe, pastor, el servicio. Ah, bueno, hermano, está bien. Sí, hermano, porque uno tiene, usted sabe, que servir y todo eso. Ah, bueno, hermano. Sí, pastor, porque es que a la gente le falta mucho servicio, mucho compromiso. Sí, hermano. Sí, pastor. No, es que, ¿qué hacemos para que la gente sirva más? Así, mire, vea, como hoy. Sí, hermano. Pues, eso es lo que le toca hacer a usted y a cualquiera. ¿Qué espera? ¿Le coloco una corona? ¿Le coloco un cuadro acá en la iglesia? ¿El hermano del mes? ¿Le damos un ascenso a usted? Cristo vino a servir, no a ser servido. Nosotros venimos a servir. ¿Cuál es nuestra motivación para servir? ¿El reconocimiento, el dinero, la fama, el prestigio, la posición en la iglesia? ¿Liderazgos? Y entonces tenemos una escala de liderazgo en la iglesia. O solo amamos y servimos. Y buscamos, como dice el apóstol Pablo, la edificación de los hermanos.
Queremos felicitar a la hermana Pepita Pérez porque esta semana invitó a 5 personas a tomar café. No, eso es lo que tiene que hacer. Porque ese es su deber como cristiana. Hermano, yo doy gracias a Dios porque para la honra y gloria del Señor, este año yo discipulé a muchas niñas. Ajá, hermana, sí, hermano, deberíamos hacer al final, usted sabe, un reconocimiento. ¿Por qué? Eso es posible, sí, pero pues Tito dice que esa es tu tarea. Si quieres algún reconocimiento, el Señor te lo da. ¿Significa eso que no vamos a honrar a los hermanos, a honrar a los pastores? No. Estamos hablando de la motivación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué Pablo hacía esto? ¿Por qué él se autorrestringía? Porque él sabía a quién le servía, cuál era su llamado y cuál era su función. Él no buscaba ni dinero ni reconocimiento. Su recompensa precisamente era predicar el evangelio de manera gratuita. Miren lo que dice el verso 17. Si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado, el deber de hacerlo. Verso 18. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo de manera gratuita, sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio. ¿Ven la atención? Yo tengo el derecho a exigirles a ustedes como plantío una cosecha material de lo espiritual que les he sembrado. Pero, ¿en qué consiste mi gloria? En yo predicarles de manera gratuita, sin hacer uso de mi derecho. Para que no me echen eso en cara y después me digan que yo no. Mis hermanos, algunas aplicaciones de esto. Como les dije al inicio, esto es una aplicación que hace parte del capítulo 8 de Corintios. No es otro tema. ¿Qué significa no comer carne nunca por amor de los hermanos y su edificación? Para Pablo significó no ejercer su derecho a vivir económicamente del evangelio, con tal de no ser tropiezo, de no hacer pecar, de no obstaculizar el avance del evangelio en la vida de unos hermanos que no lo veían como un verdadero apóstol. ¿Qué restricciones tenemos nosotros de nosotros mismos? A los hermanos que aspiran al ministerio pastoral o algún tipo de ministerio en la iglesia. Primero, tómense el tiempo para examinar sus motivaciones a la hora de ingresar al ministerio. Repito, tómese el tiempo de examinar sus motivaciones. No entramos al ministerio para ahora ejercer autoridad, para llamar al fulano, para darle correazos al otro, para perseguir, para pedir plata y demen y aquí y allá. No. Entramos al ministerio porque es un llamado, una vocación. Amamos a Dios y amamos y buscamos la edificación de la iglesia. Esto es lo que dice Pablo desde el capítulo 8. 2. Deben estar dispuestos y tener por convicción que si el sostenimiento del ministerio es una carga o tropiezo para la iglesia, yo debo estar dispuesto a asumirlo con el trabajo de mis propias manos. ¿Por qué? Porque se supone que lo que me interesa es servir a Dios y edificar a mis hermanos, no el dinero. Claro con eso. Repito, deben estar dispuestos y tener por convicción que si mi sostenimiento o el sostenimiento del ministerio que Dios me ha entregado es una carga o un tropiezo para la iglesia, yo debo estar dispuesto a asumirlo con el trabajo de mis manos. ¿Por qué? Porque se supone que lo que me interesa es servir a Dios y edificar a los hermanos. Tercero, sopesen su vida a la luz de la iglesia. ¿Qué significa sopesar? Evalúe. La iglesia, como dice Pablo, será el sello de tu ministerio. En otras palabras, son los hermanos los que validarán ese deseo personal que tú tienes de ser pastor o líder.
Si no hay reconocimiento, usted puede apelar a la misma iglesia cuyo testimonio público a su favor será imbatible. Es decir, si hoy le preguntara a usted a la iglesia, ustedes me ven como su pastor, ¿qué diría ella? Si usted le preguntara a la iglesia, ¿creen ustedes que mi carácter, amor y servicio para su edificación y la gloria de Dios son mi carta de recomendación para el ministerio? Si la respuesta es no, usted puede tener mucho deseo, pero es mejor esperar. ¿A qué apela Pablo para defender su apostolado? Ustedes son mi obra en el Señor, ustedes son el sello de mi apostolado. Yo les puedo decir, el Señor se me reveló, yo recibí la revelación, miren todo esto, y eso fuese suficiente. Pero Pablo dice, ustedes son mi carta de presentación. Por eso, quien al final valida ese llamado interior son ustedes, la iglesia. Y ustedes, mis hermanos y hermanas, tienen que estar atentos, orando por los obreros que van a venir a esta iglesia, pero también examinando, relacionándose, conociendo a estos hermanos que probablemente de aquí Dios va a llamar. Para que usted pueda validar si realmente ese hermano puede servir o no puede servir. Finalmente, y en concordancia con lo anterior, yo no soy mi propio termómetro ministerial. Yo no me autoproclamo apóstol, yo no me autoproclamo pastor, yo no me autoproclamo nada. Yo no soy el que digo si crecí o no crecí, si maduré o no, si soy irreprensible o no, si soy apto para enseñar o no. Yo no voy a un espejo y me miro, oh Brian, yo creo que tú ya, check. No. Yo puedo creer todo eso, pero eso yo tengo que ponerlo a la iglesia y decir, hermanos, chequen esto por favor. Porque ellos, ustedes, tienen el Espíritu Santo, tienen la palabra y son el cuerpo de Cristo. Yo puedo creer muchas cosas acerca de mí mismo, pero al final es Dios a través de la iglesia quien certificará y validará si soy o no soy irreprensible. Irreprensible no es ser perfecto. Irreprensible es ser consistente, coherente en todas las áreas en las que yo vivo y me desenvuelvo. En segundo lugar, sobre el sostenimiento de los pastores. Es un deber y un mandato para la iglesia como cuerpo financiar, sostener, proveer, dar, aportar, dar cosecha material, como usted lo quiera llamar, para aquellos que trabajan en el ministerio como pastores, maestros o evangelistas. Cada iglesia local es responsable por sus propios pastores y por aquellos que desea apoyar por fuera de la iglesia de acuerdo a su capacidad. Esto lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento y vimos algunos textos de ello. Yo no voy a profundizar porque ese no es el punto central del texto. Los pastores pueden hacer uso de este derecho, pero al mismo tiempo han de considerar la iglesia para ello. Su motivo es la gloria de Dios en la faz de Cristo, anunciar el evangelio, buscar la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos siembran lo espiritual, en algún momento ellos guardan la esperanza de cosechar lo material, aunque no estén apegados, ni deseen, ni codicien, ni se mueven por lo material. Esa es la tensión, una honesta y sana tensión. Ambas verdades son verdad. Ambas cosas las dos. Finalmente, el pastor no debe condicionar su servicio a la remuneración. Si aún no hay forma de remunerarle para que trabaje en la obra, él por voluntad, mandato, deseo, deber y gloria, que son las motivaciones que tiene Pablo en el texto, buscará trabajar con sus manos, en su defecto buscar un empleo con tal de que no haya obstáculo para el servicio. Si no es capaz de ello, aún no debería entonces entrar al ministerio. Probablemente se verá tentado a cargar a la iglesia, hacerla tropezar, pecar, o él mismo experimentará frustración. Y créame, hermano, que eso se ve. Sale la sátira, sale el indirectazo, se habla con el uno, se habla con el otro. No, hermana, porque es que hermano, por aquí, por allá, y la frustración, porque estamos ahí presionando y presionando. No, entonces espere. El ministerio pastoral inicia con un llamado celestial y se sostiene con un llamado celestial. Si no hay llamado, no habrá intencionalidad en sacrificar.
Por eso yo tengo que tener seguro que realmente estoy llamado a esto. Porque Pablo lo dijo en Filipenses: hambre, abundancia, escasez, salud, enfermedad, libertad, cárcel. Hotel, habitación de lujo, cama 2x2, cuartico de tabla en las 300, dormía en el piso. Mi motivación intacta, mi gozo intacto. Mis hermanos, preguntas retóricas. Si Pablo, siendo Pablo, la autoridad que tenía, los derechos que tenía, se autorrestringió para servir, usted, ¿por qué no lo hace? Filipenses capítulo 2, y con ese texto probablemente terminemos. Versículo 1 al 11. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No busque cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud, forma de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, listo, Pablo era apóstol, pero Jesús era Dios. Pablo tenía unos derechos dados. Jesús tenía unos derechos por ser Dios, gobernador, regente. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pablo, siendo apóstol y teniendo derecho a unas cosas, se autorrestringe por amor. Cristo fue más allá. Él se despojó de su gloria celestial y se hizo en forma de siervo. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo se autorrestringió sus derechos de apóstol, pero los podía exigir. Cristo se despojó de su deidad, de su gloria celestial, para habitar en medio de nosotros. Y se humilló para que usted ahora esté sentado en los lugares celestiales, con Cristo, siendo escogido, amado, justificado, santificado, perdonado, y todos los hados que el Señor ha hecho por nosotros. Si Cristo se despojó, ¿por qué nosotros no? Eso es una pregunta por nuestro orgullo, por nuestro materialismo. Eso es una pregunta por lo que amamos. Eso es una pregunta por los ídolos de nuestro corazón. Si hay algo que causa tropiezo, me despojo de eso. Si me cuesta hacerlo, probablemente eso es algo que yo estoy amando más que el Señor. Oremos, hermanos.